Este episodio se lo dedicamos a una de nuestras seguidoras más fieles. Cami, feliz cumple. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Hoy venimos a hablar del grupo D. Y antes de meternos en este grupo, pues saludamos a Hayes, saludamos a Fabián, a Sergio y a Alex, que nos acompañan esta noche para poder hablar de estas selecciones de este grupo. Antes de entrarnos a las selecciones, les hice una consulta, les pedí que me dijeran qué selecciones los había defraudado en los mundiales. Alex fue el único que nos mencionó Colombia, pero también quiero que para el capítulo que vamos a hacer del grupo de Colombia, pues vamos a ser un poquito más profundos en eso de Colombia. El primer equipo en ver es este. Brasil de 2014. Este lo eligieron Sergio y Hayes. Sergio, ¿por qué este equipo? No, pues es que era el local, era lo que todo el mundo esperaba. Yo creo que es como al mundial que más gente ha ido desde Colombia. Yo ya conté que no pude ir, pero muchos amigos fueron. Entonces como que todo el mundo tenía la ilusión pues, de Brasil, de local, Sudamérica, y ese 7-1 de Alemania pues paró todo. Y Hayes, ¿qué nos puede comentar? Un país que se organiza para hacer su propio mundial, con las posibilidades de ganarlo, lo pierda y lo saquen de esa manera como lo sacó Alemania en esta ocasión. Es que esa goleada fue imperdonable, es que pareciera que no hubieran hecho nada. Y es un equipo muy bueno. Si eso se lo hacen a otro con menos trayectoria y en su casa, oiga, no, ¿qué no hicieron? Pareciera que no hubieran hecho nada, a pesar de tener... Y después de ese partido de Brasil que fueron a jugar por el tercer y cuarto, volvieron a perder ya contra Holanda, ¿se acuerdan? Entonces terminaron quedando cuartos. Es que no hicieron nada, ni siquiera antes del puesto en su casa de trabajo. Hubieran dejado el gol de Yepes, que sí fue. Pero es que sí, o sea, Brasil no mostró nunca buen fútbol. Inclusive Colombia, si hubiera, o sea, Brasil por ser local, claramente le iban a ayudar. El gol, de pronto podemos discutirlo, pero se sabía que iban a ayudar a Brasil de alguna forma a avanzar lo que más fuera posible. Pero en fútbol creo que Colombia le hubiera podido competir. Lo que pasa es que ese error que cometieron en el primer gol nos puso el partido de para arriba. O sea, el partido se puso 2-0 y después volver fue muy complicado. Pero sí, desde el partido de Colombia a Brasil no se veía como una clara candidata. Y después vino pues la de Blaque contra Alemania, que fue terrible. Si ese 7-1... yo creo que los mató, pero los hubiera matado más a los brasileños donde hubiera sido Argentina campeón, que gracias a Dios Alemania salió campeón. Sí, yo creo que todo estuvo como en contra de Brasil en cierto aspecto, pero tampoco cuando Hayes dice es un gran equipo, es una gran selección, pero este equipo no era tan bueno y ahí es donde me puse yo a mirar los jugadores que tenía en la nómina y por lo menos delanteros. Si uno destaca a alguien es Neymar, pero yo me acuerdo que Scolari puso a un tal que el tipo jugaba en el Atlético de Mineiro y no, o sea, no era un jugador para un mundial, después de lo que uno ve de un Brasil con delanteros como Ronaldo, como Bebeto, como Romario. Entonces sí siento que obviamente hicieron un mal mundial. Ellos con Chile tuvieron problemas, fueron a penaltis en octavos y realmente mucho de lo que decían es, les están ayudando un montón y a usted se le hace ilógico que a Brasil, a una Argentina, a una Alemania les ayuden, porque es que no tiene sentido que en los mundiales les ayuden. Esos equipos no merecen ayudas, son igual con mucho talento. Pero así analizando como esa selección que tenía también grandes estrellas, pero estrellas que figuraban eran sus equipos y en la selección no eran tan dominantes. O sea, es que esa selección que está ahí en la foto, ¿quiénes eran los referentes? Neymar, Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo. de pronto Marcelo y David Luiz, y los otros no tanto. ¿Quién es el número 17? Por eso, el 17, ¿quién es? O sea, 18 era yo. ¿El 18 de pronto es Paulinho? No sé. Paulinho, sí. El 18 es Paulinho. ¿Y el 9 quién es? O sea, es conocido en Brasil.
ese es yo. Ese es Fred. No, ese es Fred. Sí, ese es Ah, Fred. sí, Joe ese es otro. Fred, sí. Ese es Fred. Inclusive Pero, por uno que ejemplo, no era Warner Love también que estaba por ahí. Warner Love, creo que Ese no sí, estaba en me lo esa reviso. selección. Lo que pasa es que Brasil, después del 2000, del Mundial de Corea y Japón, como que la selección empezó a perder a todas esas figuras, grandes figuras, o sea, ya no es así el temible Brasil de antes, hermano. Es que antes usted nombraba a Brasil y uno dice, échese la bendición y no le haga un gol porque estos manes se emberracan y le hacen como 5. Pero yo pienso que Brasil se ha empezado a bajar mucho después del Mundial de Corea, ya 2006, 2010, no sé hasta el 2010 hasta dónde llegaron, pero fue terrible lo que le pasó y yo creo que también fue mucho la presión local yo creo que ese equipo sentir tanta presión a nivel local no le ayudaba mucho, ¿no? En ese equipo del 2006, yo diría que es el que llega a ser como similar al del 2002. Ahí estaba todavía Ronaldinho, estaba Ronaldo, estaba Rivaldo. O sea, es ese 2006 que los elimina Francia. Creo que es el último mundial de categoría de Brasil. De ahí en adelante ya es la renovación que pues uno espera. Porque acuérdense que también estaba un tal Robinho que jugaba un montón y siempre decepcionaba en la selección. Sí. Y en el Real Madrid. Y en el Real Madrid ni hablar. Entonces, sí, aquí por ejemplo está Hulk, que Hulk la rompía, pero en Rusia. Sí. Y uno decía, los brasileros en Rusia sí, puede que sí, pero no, ellos eran más de porte europeo, Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra. Y eso que en Inglaterra casi no existían jugadores brasileños. No, ya se han abierto un poco más porque los brasileños, es que el jugador brasileño tiene muy mala fama porque es poco profesional. Sobre todo la fama viene de los jugones. Ronaldinho, Ronaldo, el fenómeno, Roberto Carlos, o sea, tipos con mucho talento, pero que también profesionalmente eran muy cuestionables porque no se cuidaban bien. Y también el tema, yo creo que fue el cambio del fútbol que se volvió más físico que técnico. O sea, los europeos se dieron cuenta que a través de un sistema de correr más rápido, de ser más fuertes físicamente, les alcanzaba para poder igualar un poco la parte técnica que no tenían como lo tienen los suramericanos, como caso Brasil o Argentina. Y aún así todavía sigue siendo el talento lo que puede marcar la diferencia, pero ya no se ve tanto. Entonces yo creo que ahí es donde los brasileños les ha tocado cambiar y no se han podido como adaptar a ese estilo de fútbol, porque las Brasiles campeonas de antes era porque tenían jugadores técnicamente muy, muy buenos. Entonces es también parte del cambio del fútbol, pero sí, esta Brasil para mí fue decepcionante. Y como antes decíamos, como hablamos en el pasado, antes uno le hacía fuerza a Brasil porque es que eran muy buenos y no tanto Argentina. Pero bueno, y siempre queríamos parecernos un poco más a Brasil, ¿no? Es que el juego de Brasil es más bonito, es más vistoso, es más de más Pero sabor. ya no tanto, o sea, ya no se ve tanto, o sea, ya, por lo menos a mí, yo ya no veo a Brasil con tanta diferencia como antes, hermano, o sea, póngame la selección de ahorita contra la selección de Ronaldo Robinho. No, En Sí, esa época no teníamos nada que hacer. Ahora usted le dice, en un día normal le podemos ganar. es que no es equipo, mano. O sea, antes eran estrellas y lograban acoplarse y hacer un equipo. ¿Sí? Porque todos se Pero entendían, tampoco Hayes porque porque todos se se unía, sacrificaban, pero ahorita no. Ahorita pero tampoco equipo porque jugaban tanto que yo no creo que fueran tanto equipo, sino que jugaban tanto que esos manes mamaban gallo. Yo tuve la oportunidad de ir al partido de Colombia-Brasil en Bogotá cuando fue la eliminatoria, creo que fue para Corea. Ya. Y estos manes caminaban la cancha. Pero eso sí, cuando se ponían serios, y madre, allá iban y armaban peligro. Empatamos ese partido, creo que fue 0-0. 0-0. Pero era cuando ellos querían, hermano. O sea,
Lo que pasa es que el talento que tenían esos manes era una cosa impresionante. Antes se ponían pases, Ronaldinho le ponía pases al otro Ronaldo, Kaká le ponía pases a Ronaldo. O sea, jugaban entre ellos y se entendían entre ellos. Roberto Carlos entendía lo que tenía que hacer, bajaba. Yo creo que también es eso, que se centró mucho en una figura y Neymar no, o sea, antes había tantas figuras que como que todos les decían, oigan, nos tenemos que poner de acuerdo, mientras que aquí, entonces es lo que quiere hacer Neymar, tampoco, ¿sí? Bueno, vámonos con el otro equipo y sigamos por este continente. Yo les propuse Argentina del 2002. ¿Por qué lo propuse? Porque este equipo con Bielsa llegó invicto en las eliminatorias, acabó con todos en las eliminatorias que hubo para ese mundial en Corea y Japón. Y si uno lo analiza, la banda que tenían era brava, una banda de jugadores que uno dice, estos manes jugaban mucho y en fase de grupo se quedan increíblemente y pues ahí se demuestra un poco el tema de la locura de Bielsa, que es por lo menos no llevar, por ejemplo, a un Javier Zanetti que era figura y que venía de ser campeón en el Inter de Milán, pero este equipo también era bravo, estaba Batistuta, estaba Crespo, el Burrito Ortega, Aymar, una cosa impresionante. Riquelme también, ¿no? No, en este no alcanza a estar Riquelme. No, pero esa banda, pero ahí está Zanetti, ¿no? Ahí Sí, está el ocho, ¿no? Sí, Zanetti no va, Pero no fue al Zanetti lo mundial. saca es Maradona del 2010, lo saca y Peckerman del 2006 lo saca también. Sí. Porque, Pero A mí Batistuta y hay- Crespo eran los que sí, eran unos Muy monstruos. bravos. pero la forma de jugar de Bielsa no los dejaba jugar a los dos, por eso era o Batistuta o Crespo, o Crespo. Sí. no jugaban los dos. Es que me acuerdo tanto en el 3-1 que gana Argentina a Colombia acá en Bogotá, que dicen va a salir Batistuta y ahí vienen quién entra y todo el mundo no, entró Crespo y pum, gol. A Córdoba. De acuerdo. Sí, Y ahora a una de las defensas más bravas, que era una línea de tres que se inventaron, que era Jorge Bermúdez, Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba. Es que esta selección en Sudamérica destrozó y no salió tampoco campeona de Copa América. Llegan No ganó nada. a las dos finales con Brasil y Brasil en una los golea y en el otro van a penaltis y se la ganan, pero era un equipazo. O sea, uno decía, estos jugadores, por Dios. De ahí de esta foto el único que no reconozco es el 22, ¿quién es? No, ese sí. yo no me acuerdo del Porque arquero. Caballero es Caballero. Caballero, es que vea, hay una particularidad, ahí está, por ejemplo, está un Diego Placente, que yo no lo tenía en la cabeza, está un José Chamot del Milan, que tampoco, pero es que aquí también estaba Ayala, estaba Samuel, Sí. Sorín, ahí no aparece, pero estaba en la convocatoria, estaba Juan Sebastián Verón, estaba el Cholo Simeone, estaba el Kili González, y estaba Marcelo Gallardo, o sea, esa Argentina era muy buena. Muy buena, sí. Muy buena. Sí, Ese es mi equipo de Factor excepción. técnico que está ya, como que llega un momento en que el técnico lo lleva, pero ya es tanta la presión o la locura o el método que utiliza que es que creo que el vestidero, yo no sé qué será lo que Lo revienta. en una entrevista que le hicieron a Crespo, él habló de su mala relación que él tenía con Bielsa. Además, Sí. porque el tipo es que parece que es muy cascarrabias y entonces que cuando explota de una manera que los jugadores, hay algunos que no les importa, pero hay otros que se lo toman de manera personal. Y en el fútbol, hermano, el tema es que usted tiene que saber tratar a cada uno de una manera diferente, o sea, no le puede hablar a todos de la misma forma. Entonces, es complicado, ¿no? Yo creo que básicamente fue más por eso. Es un tema como es que ser técnico de fútbol me parece algo complicado, ¿no? Porque manejar egos. Manejar, no sé, personalidades es complicado y cómo hacer que todos trabajen juntos por un bien común y más cuando, me parece aún más complicado cuando son estrellas, weón, porque ahí sí
y a veces el técnico gana ni la mitad de lo que se gana uno de ellos, weón. ¿Cómo le exige? Dígame, ¿cómo le exige usted a un man de esos? Corra, weón. O sea, Ahí está el profesionalismo del jugador también, ¿no? Porque es otra instancia, ¿no? Ahí no está jugando por ganar plata, está jugando con otro. O sea, su motivación tiene que ser diferente cuando juega con la selección. pero, Hayes, o sea, El sí, esfuerzo, o la sea, entrega todo, pero su motivación no puede ser que la plata o que la otro tipo de cosas. Ahí también yo sí, pienso que también es parte de mentalidad un Por eso poquito. los técnicos no son técnicos, sino más seleccionadores, porque no es mucho sí, el Hayes, tiempo que tiene para pero formar. mal que bien usted tiene una experiencia y que usted venga un tipo y le grite y le diga que tiene que hacer una cosa diferente que usted ya ha hecho toda la vida, de la manera que le ha funcionado a usted, es muy difícil adaptarse, ¿sí me entiende? Pero Alex, eso es lo que está mal. O sea, cuando un jugador se pone en esa actitud, no debería estar en el seleccionado nacional. Estoy completamente de Porque si, acuerdo con si usted, llegara, pero entonces el día de o mañana, sea, es si no se difícil, la o sea, pasa el chino que acaba de subir o que juega en el equipo local, entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser? sí, o sea, yo creo que aquí el problema fue que yo creo que fue más que de los jugadores, yo creo que fue más o de la forma del técnico, pero este tipo demostró que también dentro de su locura es muy bueno. Muy bueno, sí. Lo que pasa es que los equipos, inclusive ha tenido problemas ahorita con Uruguay. O sea, el tipo es como para gente que esté acabando de empezar porque le fue muy bien en Leeds. Él fue campeón con Newell's Old Boys en Argentina, pero me imagino que eran pelados a los que le podía exigir de una manera que a estrellas como las que uno ve ahí, huevón, porque es que usted dice, ¿dónde jugaba Batistuta? ¿Dónde jugaba Zanetti? ¿Dónde jugaba Aymar? El burrito Ortega, huevón, gente que ya tenía muchos años de experiencia, o sea, no le va a hablar de la misma forma que le va a hablar a uno que está tratando de llegar a profesional y que está tratando de construir su propia carrera. Ahí es donde el tono cambia. Entonces yo creo que más que culpar a los jugadores, yo diría que fue como un tema, es como a mí personalmente Pinto me encantaba como entrenador, pero su forma de ser y su forma de tratar a las personas no va como un seleccionador, hermano. O sea, Es que son ese tipo de entrenadores que son buenos hasta un cierto periodo de tiempo. Después de eso, ya sofocan, ya no dan más, ya yo pierdo la motivación porque siempre él ve la parte negativa, siempre exigiendo, no sé, son tipos que como que se les acaba rápido la cuerda, la manera de dirigir. Bielsa lo hizo bien en Chile, pero igual se fue mal. O sea, A él Bielsa, entra, en hace Chile, dos o tres si le cositas. ponen una estatua es poquito, porque gracias a él fue que conquistaron 2 Copas América. O Exacto, sea, y después, a lo que él dejó, porque no fue él. O sea, él no las ganó, pero, o sea, toda la base la construyó él. La construyó él, claro. Que eso lo ganó Sampaoli, lo ganó el que también. Pizzi no fue, Pizzi. Pizzi, el que fue jugador, sí. Bueno, vamos a continuar con el otro equipo y vamos con un equipo que defendía su título de campeón y esto fue en otra vez Brasil 2014. Este lo eligió Alex y es la España campeona que llegó a hacer desastres, pero desastres malos. Sí, o sea, para mí fue muy triste ver que un equipo campeón del mundo saliera primero en la fase de grupos de la forma que salió, porque fue goleado por Holanda 5-1 y perdió con Chile 2-0. Entonces, yo creo que fue una mala planificación. Creyeron que con el estilo de juego que ya habían logrado ganar en el Mundial del 2010 en Sudáfrica, iban a poder continuar con ese mismo estilo de juego y que las otras selecciones las iban a poder pasar por encima como pasaron en algunas fases en el Mundial de Sudáfrica. Y yo creo que, claro, el fútbol es cambiante, ya sabes cómo juegas, si no te adaptas o si no tienes un plan B, estás muerto. Y pues una lástima porque para mí, sobre todo hay 2 jugadores que me encantan de ese equipo que fueron Xavi y Iniesta y también Busquets, un poquito menos que los otros dos, pero sí, este equipo era impresionante. ¿quién era el Este equipo entrenador?
Vicente del Bosque, El mismo de Sudáfrica. sí, Sí. el que venía de ser campeón. Sí, este es un equipo muy fuerte con la base del Barcelona, ¿no? Sí, Había un porcentaje muy alto de jugadores del Barcelona, es más, ahí en pantalla solo se ven 3 jugadores del Real Madrid, se ve a un nacionalizado que era Diego Costa, pero yo decía, este equipo tiene unos delanteros, David Silva, Fernando Torres, el mismo ¿Villa estaba ahí? Pedro No. Rodríguez, David Villa también estaba ahí. Y fíjate, tenían más delantero que el mismo Costa, lo que pasa es que lo nacionalizaron y él fue a jugar su mundial, pero para mí un David Villa era mucho más delantero que Diego Costa, que Diego estaba enchufado en el Atlético, no voy a decir que no, pero no Torres, sé, a Fernando mí, Torres también. Fernando, pues venía, él en ese momento estaba en el Chelsea y a él en el Chelsea le fue entre bien, mal y regular porque tuvo todas sus fases, pero pues son delanteros mucho más salvajes Sí, para mí que el mismo el Diego Costa. Eh, no, y Bueno, y además perdón. yo creo, además ahí yo creo que uno de los que influyó mucho porque el tipo era un líder muy bueno, ahí faltó mucho Puyol. Puyol dicen que en el 2010 fue uno de los líderes más grandes, o sea, ahí la defensa por derecha jugaba era Ramos porque Ramos jugaba también de lateral. Lateral, sí. Entonces, el hecho de haberlo cambiado de la defensa central, ahí fue como que faltó mucho Puyol, sobre todo en el tema de liderazgo. Que en 2010 él dicen que fue uno de los líderes y el tipo era muy buen líder. Por ejemplo, era de los que lo provocaban, pero el tipo no respondía. Fue uno de los que más trató de mantener la relación entre los jugadores del Real Madrid y el Barcelona de la mejor manera para evitar problemas en la selección. ah, O sea, he leído un poquito del tema Puyol y dicen que el tipo era un líder muy bueno y era de los tipos más leales con que jugar fútbol. Pues ahí volvemos al cuento con los jugadores. Esta era una selección con el mismo entrenador, los mismos jugadores, bueno, la gran parte de la misma, pues, la mayoría de los jugadores que estaban. Y llegan a un mundial igual, con la misma gente, y uno que no está, que es el que hace la extramilla, por ponerlo así en esos términos, que era Puyol. Y manes que no, o sea, a un man como Piqué o a un man como Sergio Ramos, pues ¿qué le iba a interesar? O sea, eran más figuritas ellos solos que su equipo. Entonces, por eso llegaron allá y les fue como les fue. Porque sí. como jugadores no estaban conscientes de lo que querían. Ya eran campeones del mundo, no necesitaban repetir. Entonces, querían era pasear, me imagino, no sé. Es Ir a decepcionante las que playas. el mismo grupo humano se comporte de una manera. O sea, uno los veía en Sudáfrica entregados, corriendo. Ese partido contra Holanda, esa vaina, contra Países Bajos, era sudándola. Aquí uno no los veía ahí posando para las fotos, no sé. Siento que como jugadores se desviaron muchísimo. Mucho peso en la estrella, ¿será? Porque le tengo otro equipo que le pasó exactamente lo mismo, pero esta vez en Rusia. Sí, Y lo seleccionó Fabián, que es Alemania del 2018. sí. Lo que pasa con Alemania es que es el siempre favorito. Siempre dicen que el fútbol es un deporte de 11 en el que siempre gana Alemania. Y siempre venía Alemania ganando, o llegando a finales o mínimo semifinales. Y venían de haber ganado en Brasil. Llegaron a este mundial de Rusia y empezaron perdiendo con México. El técnico es el colombiano. Pero ese Sí, partido Osorio. México se lo jugó súper bien, Fabio. O Sí, sea, ahí en ese sí yo pienso que no fue tanto Alemania, sino que ese Osorio le plantó muy bien el partido, weón. O sea, Pero pues de todo uno dice Alemania contra México y con estos recién campeones, pues no, una marica, pero Alemania que le también. metió 7 a Brasil. el que le metió 7 a Brasil, después fue y le ganó a Suecia 2-1 con un gol de Kroos casi en el último minuto, un tiro libre impresionante, y perdió con Corea 2-0, no, Corea o Japón, uno es 2-0, y ahí quedó de último en ese grupo, o sea, no revalidó, quedó de último, eliminado por un equipo que también quedó eliminado. No, entonces nada, no. Muy triste lo de Alemania ese año. Y de ahí para acá tampoco es que haya mejorado mucho, ¿no?
porque si no estoy mal, después fue en Qatar, tampoco le fue muy bien. Entonces, mire, Pierde con Corea con 2-0. Corea, con Corea. Entonces, mire, hay que dar. Y eran el mismo Para equipo, Brasil. lo mismo que le pasó a España, el mismo equipo. Y hay otros, yo pensaría como que en general para casi, o para últimamente muchos mundiales es Inglaterra, ¿no? Como que Inglaterra es favorita, pero no tanto, y como que uno espera, pero sabe que no va a pasar mucho con Inglaterra. Es que tiene unas nóminas que uno dice jugador por jugador, uff, qué equipazo. No hay Claro. equipo. Nunca se consolida como un equipo. Y el mejor logro que han tenido así reciente es en Rusia, que salieron terceros o cuartos. Pero de resto, Y en la final de la Euro que llegaron, que hicieron en Inglaterra y perdió con Italia y en casa. en casa. Sí. Bueno, esos son las decepciones. Un tema triste porque uno Y no le eso que no gusta ver hablamos eso. la que nos dolió todos el corazón, hermano. No, y eso Porque que esa va nosotros más tenemos adelante. nuestra cadenita, sí, exacto. Esa va más adelante. Bueno, entremos en materia. Nos vamos con el grupo D, que está conformado por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Entonces, para arrancar, ¿qué pedigrí trae Estados Unidos, que pese a ser anfitrión, pues es un equipo que está creciendo, Hayes? Sí, pues permítame introducirlos con uno de los anfitriones de esta copa, el país de los Estados Unidos. Actualmente es el número 16 en el ranking FIFA. O sea, no está mal para ser un equipo que hace pocos años era considerado Cenicienta. Es el segundo mejor equipo de la CONCACAF después de México, y México es el 15. Entonces están ahí pegaditos. El que le sigue es Canadá, que está en el puesto 30. Entonces se marca ya una diferencia, o lo que se marca es la evolución que ha tenido el fútbol en Estados Unidos. Es un equipo también que uno se pone a mirar la historia y tiene 12 participaciones en mundiales. 12, hartos. 12. Hace mucho tiempo participó, fue tercer puesto en 1930, le ganó a Paraguay y a otro equipo, no me acuerdo cuál fue aquí ahorita, sí, pero fue tercer puesto por allá en esa época. Después del 40 y pico se frenó hasta volver en el 90. Y fue como la época en la que se consolidaron la liga de béisbol, la liga de hockey, la liga de básquet, y como que el público estadounidense se dedicó más a esos deportes. Y pues la empresa privada le botó plata fue a eso. Y al soccer no lo dejaban así. Y tiene, pues, de cierta manera razón de ser, porque el soccer es netamente de verano, ¿no? También, también al soccer en los 20 y pico de grados. Ya en la etapa más moderna, la mejor presentación la tuvieron en el 2002 en Corea y Japón, donde se hizo bastante popular el conocido London Donovan, líder del Galaxy. Entonces, pues, aunque es clasificado por ser anfitrión, tiene muy buen presente a nivel de su región, y pues tiene buenas expectativas. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y como pues siempre existe el mito urbano de que al local lo ayudan, pues si a él lo ayudan, pues vamos a ver cómo nos va. Y el grupo se presta, ¿no? Para que lo... ¿Y la Virgen la dejamos por fuera? No, porque esos son presbiterianos. Ahora tienen papa gringo. Al Papa, Ah, sí. sí. Ah, bueno, pilas, ¿no? Ojo, pilas, que Ojo. el señor Prevo. Pero también podría Después, decir lo mismo porque es de estos lados, ¿no? Pero bueno, sí, esperemos a ver. Y el premio Nobel de la FIFA de la Paz Ah, Uy, también. no, pues ese es el que va a ayudar a que pase. yo por ahí. ¿Qué creen? O sea, que Peluquín. No, bueno, nos vamos entonces con
Fabián, ¿qué tiene a la selección de Paraguay? ¿Qué pedigrí Bueno. tiene Paraguay? Paraguay es un buen equipo, un equipo que tiene historia, es como el cuarto de más historia en Sudamérica. Es su 8ª participación en mundiales. Su mejor participación fue unos cuartos de final en Sudáfrica. Ahí le tocó un grupo con Italia, Eslovaquia y New Zealand y le ganó a Eslovaquia y los otros los empató. Después le tocó con Japón y ganó en penaltis y lo eliminó la campeona España con un gol en el minuto 83. Me puse a mirar eso, cómo fue ese partido. De penal. Ahí se tiró un penalti en el minuto 59. ¿Ya? Pudo haber ganado ese partido para haber cambiado la historia ahí de España. Ahí en las figuras de ese era el arquero que se llamaba Justo Villar y estaba Santa Cruz. Pero bueno, Paraguay tiene mucha historia. Está el arquero Chilaver, Roberto Cabañas. Ya tiene muchos jugadores que son recordados. Ya siempre ha sido una selección súper competitiva y siempre le pelea a Brasil y Argentina en los partidos. Ellos son muy, muy famosos es por su fuerza aérea. Siempre que uno decía Colombia contra Paraguay, es defensas por arriba. Y al final lanzan pelotazos en forma. A la olla. Exacto, así. Y esa era su forma de jugar siempre de Paraguay. Es su regreso después de 3 mundiales que no fue ni el 14, el 18 y el 22 por malos procesos y bueno, ahorita con el cambio del técnico hubo como una mejoría impresionante en la segunda ronda y se clasificó de sexto. Era con los mismos puntos de Colombia, pues. Listo. Bueno, y ahora vamos con Sergio, ¿qué? Nos vamos hasta Oceanía. Australia. Ahí le cuento una corrección, es que Australia no juega en Oceanía. Oceanía dejó de existir como grupo clasificatorio, ahora juegan con Asia. Con Asia. Sí, es de los pocos países que ha ido al Mundial con 2 diferentes federaciones, con Oceanía en 1970 y tanto y ahora con Asia. Esta es su 7ª participación, 6ª seguida desde el 2002. Bueno, los últimos 6 mundiales ha ido, incluyendo este y otro por allá en 1974. Su mejor puesto a nivel mundial fue en toda la historia, ha sido 27, ahora es 27 y el más alto ha sido 14 en el ranking FIFA, por allá en el 2009, 2010, pero también en el 2014 fue 102, o sea que no es muy regular como para seguir. Otra cosa, pues como un dato curioso que encontré es que ha sido la selección que más goles ha metido en un partido oficial. Le ganó 31-0 a Samoa cuando hacían las clasificaciones. Sí, sí. Y pues tienen a un jugador que es el que más goles ha metido en un partido oficial, con 13 goles en ese partido. Sí, duro. ¿Qué más les cuento? Pues no, ahorita que hablemos de cómo juegan y eso, pues tendremos datos y ya, sí. Está bien. Listo. Y nos queda entonces, Alex, con la selección de Turquía. Bueno, la historia de Turquía en los mundiales es muy pequeña, ha participado solo en 3 ocasiones, incluyendo la participación que va a tener ahorita en el mundial. Entonces, la primera vez que participaron fue en Suiza 1954, donde quedaron en el mismo grupo con Alemania Federal, Turquía, Corea del Sur y eran solo 3, en el grupo, en la primera fase se enfrentaban solo contra otros 2 equipos y tenían que desempatar. Perdieron con Alemania 4-1, le ganaron a Corea 7-0 y tuvieron que desempatar de nuevo para ver quién avanzaba y terminó ganando Alemania 7-2. En Corea y Japón fue una participación histórica para Turquía porque terminaron de terceros en este mundial. De hecho, les tocó un grupo un poco complicado. Jugaron con Brasil, Costa Rica y China. De hecho, el único equipo que los pudo ganar, que les ganó 2 veces, fue Brasil en la fase de grupos y en la eliminación porque llegaron hasta la semifinal, perdieron con Brasil 1-0.
pero su camino empataron con Costa Rica, le ganaron a China, luego eliminaron a Japón y le ganaron a Senegal también para llegar a la semifinal. Y son un equipo, de ese mundial de Corea y Japón, un dato curioso fue que Hakan Sukur, el delantero, marcó el gol más rápido de la historia de los mundiales a los 11 segundos contra Corea del Sur. Listo. Estados Unidos va a jugar la primera fecha el 12 de junio contra Paraguay en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, mientras que el 13 de junio Australia va a recibir a Turquía en Vancouver. Datos de los enfrentamientos entre ellos. Estados Unidos y Paraguay se han enfrentado en 9 ocasiones. Estados Unidos ha ganado 5 veces, Paraguay 2 y 2 empates. Y por mundiales solo se han enfrentado una vez. En Uruguay, 1930, Estados Unidos ganó 3-0 y es aquí donde se da el primer hat-trick en un mundial, que lo hizo Bert Patenaude, que es el primer jugador en un mundial en hacer 3 goles en un mismo partido. También se enfrentaron en la Copa América en una oportunidad, esa vez la ganó Paraguay 3-1. Y en la Copa América Centenario también jugaron, esta la ganó Estados Unidos 1-0. Mientras que Australia y Turquía se han enfrentado solo 2 veces y las 2 victorias han sido de Turquía por amistosos. Eso es con relación a estos equipos en la primera fecha y esos cruces directos. Me Vámonos sorprendió con el entonces. dato de Turquía, no me imaginé que los 2 partidos los hubiera ganado Turquía, pensé que iba a decir Australia. Vea, y de Turquía, hay un jugador de Turquía, ahorita les busco el dato, pero hay un jugador de Turquía que era héroe en 2002 y que hoy es una persona no grata en el país, y es más, hasta un presidente le generó como a los medios de comunicación no pueden hablar de ese jugador. Ya les busco el dato de quién es, pero fue un jugador de ese 2002, si no estoy mal. Listo, vámonos entonces con la pizarra. Hayes, ¿cómo juega Estados Unidos? Es un equipo que ha transformado desde Pochettino lo ha hecho como una pequeña transformación. Es un equipo joven, rápido, con buena disponibilidad física, pero Pochettino le ha puesto ese toque de presión alta y de jugadas rápidas. O sea, no es un equipo que queda dando pases, no es un equipo que se queda creando, buscando, porque obvio no tienen la gente, no tienen la madera para hacer ese tipo de juego, pero sí juega muy bien con una flexibilidad ofensiva y control de bandas. Ellos arrancan jugando 4-2-3-1 y cuando ya se arman y ya la tienen lista, se vuelven un 4-3-3 para presionar la salida, para presionar cuando les quitan el balón. Y la idea de juego de ellos es ese: rápido, transiciones rápidas, correr por las bandas, centrar, juegos como de estilo moderno y tal vez, para hacer una comparación, muy parecido a un equipo del que hablé la vez pasada, que es Marruecos. Tiene como el mismo tipo de juego, la misma forma de armarse en la cancha y de resolver en el campo. Listo. Ahí también hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha recibido mucha influencia últimamente del fútbol inglés, porque mucho jugador ha emigrado para Bueno, ya, allá y realmente la evolución que ha tenido no sé, del 90 hacia el 2018 más o menos, el cambio es abrupto y pues obviamente tiene un nivel competitivo europeo, ya le da un peso diferente. por eso se adaptan tan fácil a ese estilo de juego, porque casi todos están en Europa y en Europa pues, los equipos juegan casi que con ese estilo, ¿no? Ahogar arriba, transición rápida, no se ponen con cuentos y para adelante. Entonces, ha sido como fácil para Pochettino darle esa identidad de juego al Estados Unidos de esta Copa. Listo. Pacho, la pizarra de Paraguay. ¿Cómo juega los Bueno, guaraníes? Paraguay cambió un poco su estilo de juego desde que está el profesor Alfaro. El Alfaro es un
tipo muy estudioso. Él es como para cada partido una táctica diferente. Él como que se centra mucho en su rival, lo estudia muchísimo. Eso que el equipo le ha impregnado una vaina que es como una competencia fuerte. Todo el tiempo compiten, ¿me entienden? Todo el tiempo presionan, están corriendo, tienen mucha intensidad. La defensa es fuerte, tiene un tipo ahí que es experimentado y igual que, como dice Hayes, atacan es por las bandas. Pocos toques y verticalidad. Así, esa es la función de ataque de Paraguay en este momento. Y continúan de todos con el juego físico, mucha parte aérea, mucha fuerza en el medio. Entonces lo que estuve leyendo de Alfaro es eso, es estudia a su rival y se adapta a lo que se va a enfrentar. Listo. Y por el otro lado, Sergio, Australia, ¿cómo es esa pizarra de Australia? Australia, ahora, se me olvidó contarles algo ahorita, y es que en el 2006 para la clasificación, que llevan 32 años sin ir, les tocó el repechaje contra Sudamérica, en esa vez fue contra Uruguay, y eliminaron a Uruguay para ellos poder ir, y entonces como que de ahí, pues estuve cuando leía como que empezó la era moderna del fútbol australiano, entonces un fútbol rápido, son muy justos, o sea, las líneas cerradas, muy compactos, bloque bajo, defendiendo todo el tiempo sin problema, pero con transiciones muy rápidas. No les gusta tener el balón, no lo quieren, no les interesa, esperan a que los ataquen, aguantan y después a correr adelante. Entonces, básicamente juegan con un 4-3-3, con los 4 defensas, 3 volantes de recuperación y 3 adelante, que son los que se defienden cuando puedan, cuando tengan el balón para transiciones rápidas. Son muy rápidos, muy físicos. De nuevo, no les interesa el balón. Cuando les dan el balón, los complican. Son muy organizados ahora que juegan con Asia. Entonces, hay 48 equipos en Asia y hacen por rondas. Australia le ganó a Japón y a Arabia Saudita, creo que fue el otro que le ganó. Ha jugado varios amistosos, incluso jugó contra Canadá el año pasado aquí en Montreal y le ganaron a Canadá, perdieron con Estados Unidos y Venezuela y pues Colombia el año pasado también en noviembre. Y tienen un par de amistosos ahora antecitos del Mundial con México y Suiza. Listo. Y vamos con la pizarra de Turquía y ahí les boto el dato. Fue Hakan Şükür, quien vive ahorita en Estados Unidos. Es dueño de una cafetería en Palo Alto y al man lo exiliaron porque en un golpe de estado hizo un comentario contra el presidente y le hicieron orden de captura y le tocó salir corriendo del país. Entonces es héroe y villano a la vez en Turquía. Era Depende ídolo, a quién le pregunten. era ídolo en Turquía. Tal cual. Jugó en el Inter de Milán. ese man. Ujú. Sí. Bueno, ¿cómo juega Turquía? Turquía durante su etapa eliminatoria que en la primera fase de las eliminatorias de la Copa UEFA quedó en el grupo E, integrado por España, Turquía y Georgia y Bulgaria. Entonces, en este grupo tuvo 4 victorias, un empate y una derrota, pero la derrota que tuvo fue bastante dolorosa para ellos porque fue un 6-0 contra España. Clasificaron a la segunda, por ser segundos, clasificaron a los playoffs, donde se enfrentaron después con Rumania, le ganaron 1-0 y en la final de repesca le ganaron 1-0 de visitante a Kosovo. Durante casi todo, el técnico actual de Turquía es un italiano, se llama Vincenzo Montella, un antiguo jugador de fútbol, y se ha caracterizado por dar una propuesta moderna con mucha intensidad, le gusta presionar alto y una gran flexibilidad táctica. Tienen un jugador que es fundamental, no es el jugador más representativo del equipo, ahorita vamos a hablar más adelante de él, pero es el jugador que se puede jugar en diferentes posiciones, es muy versátil, tiene 3 posibilidades para jugar con este jugador. Dentro de lo que leí, es el jugador con más minutos durante la etapa clasificatoria y normalmente su esquema de juego es un 4-2-3-1, pero que se puede convertir para presionar más alto en un 3-2-5, o sea, porque manda
uno de los laterales se vuelve un extremo para ir a presionar más alto y para ir a ganar la bola ante el rival. Ese es más o menos como juega y cómo llegó Turquía al Mundial. Listo. En la segunda fecha, el 19 de junio, Estados Unidos recibió a Australia en Seattle y ese mismo día Turquía se enfrenta a Paraguay en San Francisco. En los duelos directos de ellos, Estados Unidos ha jugado 4 partidos contra Australia, 2 victorias de los estadounidenses, una victoria australiana y un empate. No hay un antecedente que sea así de notar, han sido amistosos. Y lo que ha sido Turquía-Paraguay, solo se ha dado un partido que quedó 0-0. Esos son los antecedentes de estos dos partidos de la segunda fecha. Vámonos entonces para ver los intocables. ¿Quiénes son los intocables de cada selección? Y arrancamos entonces con Hayes en Estados Unidos. ¿Quién es el intocable en este momento? Mejor dicho, el que se la lleva a todos por delante es Christian Pulisic, que es el líder ofensivo, es el delantero estrella de Estados Unidos, juega en el Milan y es como la gran esperanza, si lo queremos poner en nuestros términos, del equipo este año. Tiene otros que le colaboran bastante, Giovanni Reina, es el que reparte el balón, el que genera, el que tiene las ideas. Y atrás está Weston McKenzie, que es el que controla el tema en el área. Entonces, digamos que ese es como el eje de esa selección. El que hace los goles, el que los crea y el que defiende. Son los 3 grandes jugadores de eso. Y pues el otro intocable, siento yo que ha sido Pochettino, pues no es jugador, pero es el entrenador, que le está dando una nueva identidad de juego y está generando la idea y que los jugadores crean que no solamente pueden ganar partidos, sino que pueden acercar al título, que es como mentalidad, gente y sistema de juego y pues llena de, pues por lo menos de mucha curiosidad ver con qué va a salir Estados Unidos, que no va a ser solo anfitrión, siento yo, este año. Listo. Fabián, en Paraguay, ¿quién es el intocable? Bueno, se llama Miguel Almirón, juega en Newcastle. Él es el jugador más determinante del equipo por su velocidad y desequilibrio, también porque es un conductor vertical, lo que les decía, ese equipo es de directo, es muy bueno para romper líneas y tiene un liderazgo técnico y emocional importante para el equipo. Otro que es muy importante se llama Gustavo Gómez, que juega en Palmeiras, es el líder defensivo y es el capitán, él es la voz de mando ahí del equipo. Y tiene otra figura que también yo lo he visto últimamente, que se llama Julio Enciso, que juega en el Brighton. Es un talento joven, es explosivo y es como que en quien está basado el futuro del equipo. Entonces, estos son los 3 más importantes de Paraguay hoy en día. Ese fue el que nos hizo un golazo en Barranquilla. Sí. Así Sí, es. me acordé. Listo, Qué don mal Sergio. recuerdo. En Australia, ¿quién es ese intocable? Yo me acuerdo de un Cahill de hace Cahill, muchos sí, años. pero ya está retiradito, pero sí, Sí, Cahill sí, era sí. como incluso está en el Hall de la Fama de Australia, pues porque se retiró en el 2000, solo vi 2010, creo que alcanzó a ir del 2006, 2010 y 2014, me parece que fueron. Él hizo un golazo en 2014, ¿cierto? Creo que fue el primer gol en toda la historia de Australia, de los En el Mundial. mundiales. de los mundiales. Yo lo leí por ahí, pero no me acuerdo, sí, pero estoy casi seguro que hizo el primer gol. Sí, ya Cahill está retirado, no juega. Ahora el principal es Matthew Ryan, es el arquero, es jugador del Levante, pero ha pasado pues, por varios equipos importantes, Real Sociedad, incluso Valencia, Arsenal, Brujas, Roma, y ahora pues está en el Levante. Ha estado en todas las selecciones desde sub-23 y o sea, todas las juventud, pues como desde joven, y es la base del equipo. Como les dije, es un equipo defensivo en el sentido de que le gusta que lo ataquen, entonces
el arquero salió figura en las clasificatorias contra Japón y Arabia Saudita. Sí, es la figura. Listo. Y don Alex, en Turquía, ¿quién es ese figurón, ese intocable? Pues aquí encontré una información que me llamó mucho la atención. Yo creí que el intocable era Arda Güler por jugar en el Real Madrid, pero no. El técnico Vincenzo Montella, el jugador que más ha jugado durante la eliminatoria se llama Ferdi Kandiglu, es un lateral izquierdo. Este es el jugador que les mencionaba antes, que es muy versátil. Puede jugar como medio centro, centro o extremo, hasta inclusive de lateral izquierdo. Tiende normalmente a subirse más para presionar más alto y jugar como extremo izquierdo para ayudarle a los interiores, que en este caso son los dos jugadores más reconocidos del equipo, que son Arda Güler, que juega en el Real Madrid, y el otro es Hakan Calhanoglu. Hay que mejorar el turco, Alex. Sí, hermano, qué pena, pero no alcancé a mejorarlo. Es un jugador, es un jugador que que juega en el Inter de Milán. Entonces, entre estos tres, o sea, los dos más reconocidos son el del Inter de Milán y Arda Güler, que es el jugador del Real Madrid, pero el jugador que le da más variantes al equipo es el que juega en el Brighton. De hecho, ese jugador también hubiera podido jugar por Canadá porque tiene orígenes, su mamá es de origen, aunque nació en Holanda la señora, sus padres eran canadienses. Entonces este es el jugador como que de mayor importancia para el técnico, pero no tan reconocido internacionalmente. Listo. En la tercera fecha, el 25 de junio, que se juega a la misma hora los dos partidos, Turquía va a enfrentar a Estados Unidos en Los Ángeles y Paraguay enfrentará a Australia en San Francisco. En los duelos directos que han tenido, Turquía y Estados Unidos han jugado 5 partidos, 2 victorias para Estados Unidos, 2 victorias para Turquía y un empate. Para destacar, en el 2003 jugaron en la Copa Confederaciones, donde Turquía ganó 2-1. Y referente a Paraguay contra Australia, tienen también 2 partidos en amistosos, una victoria para Australia y un empate. Aquí Paraguay no les ha ganado a los australianos. Entonces, ahí tenemos. Ahora vámonos con el talón de Aquiles de cada selección. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Estados Unidos? Estados Unidos, su gran talón de Aquiles es que no tiene ideas. O sea, no hay un jugador 9 que crea, que abra espacios o que genere jugadas que desequilibran en cierto momento el partido. Ese es su gran talón de Aquiles. Es un equipo que es más reactivo que propositivo. O sea, depende, si le sueltan el balón, como que se enreda. No lo puede hacer. Juega muy bien yendo al contragolpe, juega muy bien ahogando al otro, quitándole el balón, pero si se lo dejan a él, porque no tiene madera para ese juego, ¿sí me entienden? Entonces es su gran talón de Aquiles. Es como la debilidad de la mayoría de equipos emergentes, si podemos decirlo, que juegan así, porque son equipos que no tienen estrellas fulgurantes, a pesar de que Pulisic da cierto nivel de desequilibrio, pero no alcanza. Entonces es eso, es probablemente su gran talón de Aquiles. Listo. Y en Paraguay, Pacho, ¿quién es el talón o qué es el talón de Aquiles de la selección? Bueno, encontré que uno de sus grandes problemas es la falta de gol. Ellos, de hecho, fueron uno de los equipos menos goleadores de la eliminatoria. Entonces, como que depende mucho de Almirón. Si Almirón no está bien, entonces se vuelve un equipo muy predecible y fácil de taponar. También encontré que tienen dificultad para generar juego. Como les dije, juega muy vertical. Entonces, como que el balón no pasa por el medio y cuando se encuentran con defensas muy cerradas, se complican. Y el otro que encontré
Y es que me puse a investigar, ya que estuve mirando lo del whisky. Dice que la bebida de ellos es el tereré, imagínense, ¿qué es esa vaina? Mm. Sí, es una debilidad muy berraca, esta gente no tienen tragos. Hermano. No, Le falta estrago. es que Sí, tereré. claro. Ah, Pero si fuera por eso, Inglaterra sería la berraquera. Pero vea, sí, Pero ustedes nunca se han puesto, ¿ustedes han conocido algún paraguayo? personalmente, Sí, yo sí, habla muy chistoso, habla muy chistoso. sí, acá sí conocimos. Yo conocí, era la profesora de mi sobrino Emiliano aquí. La primera profesora que tuvo era paraguaya. Bueno, hay un dicho en Latinoamérica que dicen que los que tengan amigos paraguayos es un milagro porque Paraguay no existe. Y futbolísticamente Paraguay no ha sido gran referente, pero dicen no existen los paraguayos. Dicen, ¿quién tiene un amigo paraguayo? Nadie tiene un amigo paraguayo. Y si no tienen trago, menos, mucho menos amigos. Entonces, listo. La investigación Sergio, de Fabián se inclinó por el lado que le gusta, ¿no? Sergio, ¿cuál es ese talón de Aquiles que tiene Australia? ve que cuál era el trago. España. Está en mute. Está en mute. No te escuchamos. Yo me imaginaba que era algo como la chicha o algo así. Ah, Vamos a buscar. no sé ustedes si ven a Sergio, pero a veces el balón le esconde la cara. No, Sí, no le es por la conoce la camisa cabeza. amarilla. Está atrás, por la camisa amarilla. Por eso lo venimos para adelante. Era el talón de Aquiles, ¿no? Como les dije, Sí, pues ellos aguantan mucho, entonces el talón de Aquiles es cuando les entregan el balón. Cuando les entregan el balón, no son buenos en regates, pues como en el 1-a-1, de ir a encarar, eso no les funciona. Ellos son pases directos, centros. Cuando el otro equipo es bueno en cabeceando, también es otro problema difícil. No les gusta tener el balón, entonces les cuesta controlar el ritmo del partido porque todo el tiempo el otro equipo es el que está con el balón y poniendo los ritmos. Es más reactivo que proactivo y eso pues, los obliga a defender todo el tiempo. Y no tiene jugadores diferentes, no tienen uno que encare o que piense, dependen totalmente del juego directo y el juego colectivo. listo. Y Alex, ¿cuál es el talón de Aquiles de Turquía? Pues dentro de lo que encontré, dicen que tienen varias debilidades. La primera, una fragilidad defensiva, como suben tanto, principalmente los laterales, dejan mucho espacio atrás y exige que haya mucho desgaste físico de los laterales. Si el lateral, y principalmente este jugador que les mencioné, Ferdi Kadıoğlu, eh, sube mucho y deja mucho espacio en la parte de atrás que es aprovechado. Principalmente les atacan mucho la espalda y ahí es donde sufren bastante. Tienen muchos errores de concentración, tuvieron muchas lagunas tácticas y por eso se llevaron una goleada terrible contra España, 6-0 durante la fase de grupos de la clasificatoria de la Euro. También su gol, no tienen un delantero centro de élite. Los goles fueron la mayoría de un jugador que se llama Kenan Yildiz. De hecho, es una de las promesas de Turquía junto a Arda Güler. Tiene 21 años y juega en la Juve actualmente. De hecho, nació en Alemania, pero por tener padre turco, jugó todo su desarrollo lo hizo con Turquía, gracias a que como que su papá siempre le dijo, mijo, usted tiene que jugar con Turquía y no con Alemania. Entonces nunca jugó por Alemania en las categorías sub-17 o sub-21. También tienen problemas de gestión emocional, o sea, son bastante apasionados los turcos. Entonces tienen partidos donde juegan muy bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo muy mal. Entonces eso es algo que tienen que gestionar mejor. Y otra cosa que dicen que Turquía depende mucho de sus dos figuras principales, que son Güler y Calhanoglu, el del Inter.
porque ellos son los generadores de juego, son los interiores de juego y son los que más asistencias han dado al equipo. Donde lleguen a lesionarse alguno de ellos dos, el equipo puede sufrir porque no hay casi generación de juego. Y de hecho, ellos fueron los mayores asistentes. Cada uno tiene 4 asistencias en todos los goles que marcó Turquía durante la fase de clasificación. Listo. Bueno, ya tenemos visto más o menos un esquema de cómo son estas selecciones. Ya podríamos decir que tenemos una idea de quiénes pueden estar clasificando en este grupo, que entre que uno dice que tiene el anfitrión y que le pueden ayudar, para mí es un grupo que va a estar bastante disputado, que va a ser bien cerrado para mí, y que para mí son solo 2 los que clasifican acá, y podría llegar a ser un milagro que clasifique un tercero, porque puede haber un mejor tercero, pero este grupo es bravo, este grupo es interesante. No hay un Este es favorito. un grupo, pues, que son de equipos promedio, no es el super equipo de trayectoria loca ni nada de eso, y eso le da ese toque especial que yo creo que, como les decía yo la vez pasada, para que haya un mejor tercero tiene que haber un mal cuarto. Pésimo cuarto. Entonces, aquí no hay posibilidades de que haya un mal cuarto, pues, de entrada. Todos muy parecidos. Sí, entonces aquí saldrán 2. Falta ver quiénes serían los 2. Uno inicialmente pues pone a Paraguay porque hay un sentimiento, digo yo, pero no sé si el fútbol de Paraguay pueda ser mejor que el de Australia o el de Turquía, pues no Pues contar Estados Unidos, que muy pero- probablemente vean a Colombia. Usted, si pusiera, si en vez de Paraguay tuviera Colombia, ve a Colombia ganándole a estos equipos. Buena pregunta. Yo creo que sí. Yo Pero sí. entonces Pues, Paraguay en- tenemos los mismos puntos de Colombia. Entonces, en teoría, Paraguay debería también ganarle a estos equipos. exacto, por eso. Y por eso bueno, estoy de acuerdo. con lo que les dije, el técnico estudia muy bien los rivales y puede ser un problema porque pueden ser partidos muy cerrados de 1-0 y 0-0. Ese va a ser, Más bien, sí. pero Paraguay, Sí. yo le creo a Paraguay. Yo le creo a Alfaro, y Alfaro se Sí, va líder de Alfaro. este grupo. Para mí, Paraguay lo gana. Yo no sé Va a ser si jodido, Alfaro pero lo sea gana. tan bueno en las eliminatorias, perdón, en el Mundial como lo fue en las eliminatorias. Es la primera vez. Entonces, Segunda. a la segunda. Porque jugó con Él fue Ecuador. técnico de Ecuador en Qatar. Tienes razón. Y quedó eliminado en primera ronda, ¿no? Sí. Lo que Pero pasa no- es que pero en le el tocó- Mundial ya no hay tiempo de recapacitar. En la eliminatoria sí. En la eliminatoria tú puedes como que analizar más. Y un partido es de un día para otro y pues. Pero hermano, de Depende. hecho Alfaro, ese equipo, Paraguay estaba eliminado cuando lo cogió. Sí, O sea, es nadie que nadie daba un peso por claro. Paraguay, nadie daba un peso por Paraguay. No, Y no, Alfaro fue el que lo puso allá arriba. Sí. totalmente. O sea, una de las cosas que dice el dios del fútbol, que dice que Alfaro es un motivador solamente, que él de táctica no sabe nada. Pero yo estoy de acuerdo con Fabián, el tipo es un estudioso del fútbol, no solo un motivador. Pero ese equipo estaba eliminado. O sea, no sé cuántos puntos hizo desde que él los tomó, pero ese man creo que fue el que más puntos hizo durante los partidos que se jugaron. Alfaro nos perdonó en Barranquilla porque esa Sí, Paraguay. sí, se paró. Porque le cae bien Colombia, El equipo claro. lo paró, el equipo lo paró. Y eso que Colombia empezó ganando 2-0, hermano. 2-0, sí. O sea, el equipo se nos paró. O sea, Paraguay paró. Donde hubiera querido, nos ganan. Sí. O sea, no. O sea, yo en este grupo veo muy fuerte a Paraguay. O sea, las apuestas por el local son la mayoría, porque el local, si se cae, el tema es que todo juega, ¿no? Entonces, la localidad de Estados Unidos va a jugar muy fuerte, pero para mí, el grupo está entre Turquía y Paraguay, más que Estados Unidos. No sé, Las Australia apuestas, las casas de apuestas. es que, sí, no sé, es difícil. De hecho, yo creería que de este grupo sí podría salir un mejor tercero. No le veo o sea, para mí estaría Turquía,
Paraguay y Estados Unidos peleándose el segundo lugar o tercero y último Australia. Esa sería como porque viendo lo que estas selecciones pueden dar, no sé, no conozco a Australia, de pronto lo estoy por debajeando un poquito, pero ¿Cómo es que van los partidos, Julián? ¿Cómo es que va la línea? El primer partido es Estados Unidos-Turquía. Ese partido va a definir el grupo. El primer partido es Estados Unidos-Paraguay. Uy, ese partido también está muy bravo para Estados Unidos. Por eso, bueno, listo. Y en el otro lado está Paraguay, Australia-Turquía. Esa es la primera fecha. Empates. Es que eso estaba pensando, que fácilmente en este grupo pueden todos sumar 4 puntos. Sí. Cada uno gana 1, empata 1 y pierde 1. Sí. Después sigue Estados Unidos, Australia en la segunda fecha y Turquía, Paraguay. Y cierran Turquía, Estados Unidos, Paraguay, Australia. Por ese partido final, Turquía, Estados Unidos, yo ahí se va a quedar uno de me los inclino dos. a que Estados Unidos tenga un poquito de ventaja, porque está jugando con los marcadores de los otros equipos que están matando. Paraguay está acabando con todos y se queda Turquía y Estados Unidos. Entonces, yo creo que es el grupo más parejo de todos los que hemos visto. Sí, de los que hemos visto es el más parejo de todos. Sí. De Y los es que un hemos grupo hablado. bueno, o sea, aquí se van a ver partidos sabrosos para mí. Van a ¿Será? haber partidos sabrosos acá. ¿No será de esos partidos que es pura defensa, pura cosa? Pero yo creo puro que es sudor. sí, partidos tranquilos. Sudor y caña, pero Sí. de aquello nada, no sé. Puede ser. Sí, a mí Paraguay me gusta más por el técnico. Yo estoy de acuerdo con Julián. A mí me gusta mucho Paraguay por el técnico. Total. Le tengo fe al Faro y de la forma que sacó adelante Paraguay en las eliminatorias me hace pensar que va a poder ganar el grupo. Porque yo, en cambio, le tengo poca fe a Paraguay. Creo que le fue muy bien porque era un fútbol que conocía, Sudamérica, es Sudamérica, ¿sí me entiendes? Ya aquí está jugando con Asia, con Europa. Pero al Faro, ¿cómo le fue con Ecuador? O sea, yo no creo que le haya ido tan mal cuando jugó en Qatar. Se quedó en la primera ronda. Pero es cierto que en los amistosos Paraguay no ha podido ni ganar. Empató le ganó a Estados Unidos, creo. Y con México fue empate, una cosa así. Cuando Alfaro fue técnico en Ecuador, el inaugural lo ganó 2-0 a Qatar, empató con Holanda y pierde con Senegal. Pero no avanza a segunda ronda. Entonces no le fue tan mal. Pero, por ejemplo, si hubiera quedado de tercero, hubiera avanzado. O sea, es que lo que pasa es que en ese mundial solo avanzaban los dos primeros. Los dos primeros, exacto. Pero es que aquí estamos hablando que Paraguay va de primero, ¿no? No que pasa de tercero. No. Aquí yo veo que el grupo puede quedar entre. Es que para mí los tres tienen opción de quedar de primeros. Turquía, Estados Unidos y Paraguay. O sea, todo se definirá en cuanto le casquen a Australia. Si le ganan. Si le ganan. No, y pensando que Australia es, y que yo no lo siento más, el país de la cerveza de jengibre. Pero acuérdense que Australia le ganó a Japón, que no es fácil, digamos. Es que Australia no es o sea, puede que se vea ahí, no, pero es difícil hacerle goles. O sea, no es. Son muy organizaditos. Sí, pero exacto. la forma en que juega Australia, de pelotazo, de centros, con Paraguay, por ejemplo, va a ser un problema, porque Paraguay juega así. Paraguay es muy fuerte en eso. Según las casas de apuestas, le dan el grupo a Estados Unidos, segundo Turquía y tercero Paraguay. Vea. Pues, está interesante eso. Y Australia sale uno apostando se ganó una platica ahí, porque yo no lo veo tan así y está bueno. El primer partido de Estados Unidos-Paraguay va a determinar si Paraguay sí está para. Sí, tal cual. Sí, porque ahí está el debut de ambos equipos, el debut del local. Pero Paraguay volviendo mundial después de 3 consecutivos que no asistía, o sea, son muchos factores. Pero a Paraguay ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Paraguay? ¿En el 2002? Sudáfrica. ¿2010? 2010. A Paraguay,
cuando estaba con Chilaver no le fue mal. No, Pero tampoco. le fue Pues que tiene mejor. una banda diferente. Su mejor actuación ya no estaba Chilaver. ¿Y eso fue en dónde? ¿En 2010? En Sudáfrica. Por eso. Sí, es No, que, y es a que mí- la Paraguay que dice Alex, esa es la Francia. Paraguay del 98 y Francia. ahí es donde lo saca Francia. Francia en el gol de, ¿cómo se llama ese gol? ¿Gol de oro? Sí, Ah, sí. pero lo saca Francia. O sea, Paraguay en los mundiales le ha ido bien. Sí. O sea, Paraguay no Duros. solo es de Sudamérica, Paraguay ha jugado bien los mundiales. O sea, Oiga, No, estos hablo del tipos, técnico, ahí sí como yo hablo del dice, técnico. Lo ahí que sí pasa es como que si el dice Hey, técnico se es hacen matar. importante, claro, pero si el técnico es importante para remontar en la segunda fase de la eliminatoria, pues es importante en el Mundial también. Es donde yo creo que no es tan importante porque no le ha ido bien y no le tengo tanta fe. Los jugadores son los mismos jugadores que jugaron la primera ronda y la segunda ronda, Mm. pero cambió el técnico y cambió la forma en que jugaron la segunda ronda de la eliminatoria. No, a mí me parece que antes el técnico suma y va a mejorar este equipo. Y esos paraguayos, hermano, esos se hacen matar. Eso sí hacen matar. Esos paraguayos no regalan nada. O sea, no somos nosotros que vamos a ir a bailar. Sí, güey. Si No, llevan sí. a minas, Sí, Culturalmente es otra cosa, sí. o sea, estos manes se hacen matar, weón. O sea, no creo que... Y este técnico a mí me parece muy serio. O sea, yo a Paraguay, yo lo veo peleando el liderato de este grupo. A mí Entonces, esa de las los apuestas técnicos- no está bien, ¿no? Los técnicos que pasan por periodistas no me parecen serios. Yo digo, ¿cómo fue un técnico? Sí. Si está bueno, no puede ser periodista. Están trabajando como técnico. No significa que sean malos, pero pues no son tan buenos, porque si no los tendrían en buenos equipos, si no los estarían para ahí disponibles. Ahora va Alexis García, entonces imagínate, porque Alexis García. ay, Alfaro es muy buen comentarista. O sea, Alfaro Exacto, es ¿no? sí, Lo hacen está bien, ¿no? muy Por eso bueno. digo, es bueno. Es que ¿no? fue el Está muy bien. comunicador. O sea, el Y tipo. Dudamel es muy bueno también. Digamos que Dudamel tenía equipo, tiene equipo cuando va y transmite. Está bien porque es técnico, no es periodista. En cambio, cogen a, ¿cómo es que se llamaba a este que es todo paisa tan Pelufo, al Pelufo de comentarista? Entonces, como que No, es que técnico no. que comente y no esté trabajando, no es ahí, no es. Ojo, Sergio, que de pronto a Dairo lo vuelven comentarista más No, allá. pero Dairo, no, papá, Dairo no. No se alcanza a ver la foto ahí atrás, ¿cierto? La foto de Dairo en el play. Que está allá en la tribuna, en el estadio, él está allá. Allá Con en los una dientes- fotico con los se ve dientes así allá. blancos. El diente de oro. Y las gafas estas que pone. La de corazón, ese fue el disfraz de Navidad. Bueno, yo no Bueno, lo veo de esa señores. manera. A mí me parece que, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba mucho ver el Mundial pasado en Qatar, lo comentó Juan Carlos Osorio. Y este tipo lo que hablaba, weón, una cosa, o sea, para los que nos gusta esta vaina, el man explicaba Yo una estoy de cosa acuerdo, hay gente loca. que sabe mucho, pero no sabe tanto porque no tienen trabajo como técnicos, ¿sí me entiendes? O sea, Pero marica, o sea, es que o sea, ellos viven de los resultados y muchas veces se quedan sin eso, pero a los tipos les gusta seguir hablando del tema. Yo O no sea, digo que no sepan, yo digo, saben, pero no son tan buenos, si están desparchados para irse no le sirvieron los Listo. títulos que le dio Juan Carlos Osorio, entonces. No, que sí, pero no son tan buenos. ¿Por qué no? Yo le voy a poner un caso, Sergio. ¿Quiénes son los comentaristas en Alemania? No, pero bueno, no sé. Jürgen Klopp, o sea, uno de los técnicos más buenos que ha existido, que lleva y se fue. Claro, pero el man se retiró periodista. porque el man dijo, ya no quiero trabajar más. Y está bien, Por es su eso. decisión. Pero a todos sus otros técnicos los echan por malos y los contratan al otro lado por buenos a la semana. Pero es que, ¿qué Esa es la vida de técnico los echan técnicos, por bueno? Yo lo entiendo. A todos los técnicos los echan por malos de un equipo y los contratan a la siguiente semana por buenos. Ah, bueno. No, o sea, Alfaro no le tengo tanta fe, interesante la posición. pero pues no. Ah. No, pero Sergio tiene un punto, pero siento que no es ley. ¿Sí me entiendes? O sea, no es sí, ley, no es ley. es como el cuento yo de creo ese que Alfaro que le el que dio no pegada sabe a Dairo, por enseña, eso no ¿no? le O gusta. sea, Alfaro algo debió decir de Dairo que no le gustó, entonces ya. Se metió con Dairo y ahí. Sí, ya. o sea, mejor dicho, Dios Dairo y. Sí, después de Dairo, no, o Conga, sí, Sí, no, sí, Dairo. es que. Ni Galván No, genera. Dairo por genera. eso, ese man es un, yo no sé, Dairo debe ser un extraterrestre disfrazado. ¿Sí?
reptiliano, una cosa rara, porque ese man es muy raro, güey. O sea, ese man está por fuera de... O sea, él es el punto ese que se sale de la gráfica, es él. O sea, es un personaje. Bueno, entonces pues no, yo espero que les vaya bien porque son latinoamericanos y todo, pero a mí no me mueve pues como que Alvarez, no, bien, pues me gusta. ¿Cómo la ve usted, Sergio? ¿Cómo ve usted ese orden ahí en ese grupo? ¿Quién pasa primero y quién de segundo? Es muy duro porque todos yo creo que juegan muy parejitos, ahí no va a haber goleadas. No, es parejo, listo. Y yo creo que puede ser hasta aburrido los partidos porque van a ser muy defensivos. Australia va a entregar el balón todo el tiempo, no le interesa tenerlo, no. Y yo no sé, Estados Unidos creo que tampoco le interesa tenerlo mucho, y Turquía puede que más, Paraguay seguramente. Entonces, creo que van a ser muy apretados todos. No creo que Australia sea como la Cenicienta, de que todos se lo van a... No, ahí no hay Cenicienta. No, ahí no hay Cenicienta, eso sí es... No, ahí no lo hay. Por eso es que es difícil que haya un tercero. Yo creo que de pronto Estados Unidos puede sentir la presión de ser local y ahí eso le puede jugar en contra. Y lo otro es que sí puede haber un tercero, pero depende de los otros grupos, porque según la cantidad de puntos que sume. Entonces, porque fácilmente pueden quedar también 3 equipos con 6 puntos y ahí ya asegura un avanzar por ser un mejor tercero. Pero sí es claro que Cenicienta, Australia no es Cenicienta. No, ninguno ahí es Cenicienta, ni Turquía tampoco, o sea, no, ninguno. Está muy parejo ese grupo, está interesante. Listo, eso fue todo por hoy. Mil gracias a todos los que nos escriben, nos ven, nos comentan, nos comparten, nos ponen a hacer reproducciones de estos videos. Vamos con el grupo E, otro campeón del mundo, otro latinoamericano, otro que por primera vez va y un africano. Nada, señores, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. No le olviden dar me gusta, compartir y hacer todo lo que puedan hacer en YouTube, que esto nos genera más visualizaciones. Mil gracias y buenas noches. Chao. Bye. Chao.